Pongámonos de pie, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Digamos todos: acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarnos. Lección 33. Última lección de la consagración. Jesucristo, el Señor de la historia. Jesucristo, el Señor de la historia. ¿Por qué quisimos poner al final esta lección? Le voy a explicar un poquito. Resulta que en el Tratado de la Verdadera Devoción, que todos se deben haber leído ya, San Luis de Montfort propone este método de 33 lecciones para consagrarse a Jesús por María. Y él establece los bloques que tendrán esas 33 lecciones. Y habla de 12 lecciones preliminares para vaciarse del espíritu del mundo, ya las vimos. 7 lecciones siguientes para conocernos a nosotros mismos y vaciarnos de todo aquello malo que pueda haber en nosotros, ya las vimos. Otras 7 lecciones para conocer a María, que es, digamos, el corazón de la consagración, donde más estudiamos el tratado, ya las vimos. Y 7 lecciones finales para conocer a Jesucristo. Coincide con 33 lecciones, que fueron los 33 años, digamos, que vivió nuestro Señor. Miren qué bonito, ¿ah? Es un símil de los 33 años. Es como que recorriéramos con el Señor toda su vida. Y también es una antítesis de los 33 grados que tiene la masonería. Ustedes saben que la masonería, un movimiento antieclesial profundamente enemigo de la fe cristiana, que allí donde se ha instaurado ha perseguido la fe a muerte y que ha hecho y elaborado las constituciones más anticatólicas, antieclesiales y antipapales en todos los estados donde se ha instaurado. Ellos tienen también 33 niveles para llegar a el Illuminati. El masón grado 33 es el Illuminati, el masón iluminado. Entonces, esto es como una antítesis también a la masonería. El consagrado a la Virgen María, pues así como el Illuminati es una consagración completa a la diosa razón, una consagración completa al odio a la fe cristiana, los consagrados a la Virgen somos, digamos, de alguna manera declaradamente antimasones, anticomunistas. No puede haber un consagrado que todavía diga que ama a Carlos Marx o que diga pues que se enorgullece de ser masón o de haberlo sido, de ninguna manera. Entonces, esas 33 lecciones aparecen claramente esbozadas en el Tratado de la Verdadera Devoción. Pero como les comenté alguna vez, San Luis de Montfort en visión observó que el tratado que él estaba escribiendo iba a ser ocultado por Satanás. Y digo, este libro quedará en el olvido incluso por años. Y preveo que fieras salvajes querrán destrozar con sus garras esta obra que escribo, dice San Luis de Montfort. Eso se cumplió al pie de la letra. Durante 130 años el tratado se perdió. No se conocía esta obra de Montfort durante 130 años. Y finalmente, cuando estaba el proceso de beatificación de San Luis de Montfort, justo en ese momento, un hermano
Montfortiano encuentra este tesoro y dice, he encontrado un tesoro. Y tal vez no dimensionaba la realidad de lo que estaba diciendo, porque este tesoro resulta ser una de las más grandes respuestas que en este momento la Virgen está dando a una humanidad que se sume en el caos y que se sume en la pérdida de la fe. Pues resulta que este tesoro se lo encuentra 130 años después y parece que unas 90 a 96 hojas se perdieron al inicio del libro. De hecho, no sabemos originalmente cómo se llamaba. No sabemos que se llamaba Tratado de la Verdadera Devoción, no sabemos cómo lo tituló Montfort, simplemente los montfortianos posteriormente lo titularon Tratado de la Verdadera Devoción. ¿Qué se perdió? Tampoco sabemos con exactitud, pero como Dios es providente y deja que las cosas sucedan para sacar siempre un bien mayor, parece ser que lo que se perdió al inicio del tratado era el tema del espíritu del mundo, cuando Montfort hablaba del espíritu del mundo. Y digo que Dios es providente porque tal vez si hubiéramos tenido absolutamente fijo lo que Montfort decía, era muy difícil ir actualizando la consagración, ¿me hago entender? Porque ya hubiera estado establecida. Esto permitió que de alguna manera la consagración, aunque en su esencia permanece impoluta, limpia, perfecta, inamovible, luego hay cosas que se tienen que ir actualizando porque los tiempos van cambiando. Y si Montfort, estamos hablando del siglo XVIII, si Montfort se horrorizaba en el siglo XVIII de lo que veía en el mundo, donde no había internet, la pornografía era una cosa restringidísima, ni siquiera pues podían tener imágenes, revistas, no había anticoncepción, el aborto era una cosa realmente escasa, el tema de la homosexualidad y el lobby gay era una cosa pues fraccionaria y apenas incoada en algunos focos. ¿Qué pensaría Montfort hoy del mundo que nos tocó vivir, que es verdaderamente más espantoso de lo que se describe sobre Sodoma y Gomorra? Nosotros estamos en un mundo sodomizado, en un mundo peor que Sodoma y Gomorra. Esto ha permitido que la consagración pueda ir respondiendo a las cosas puntuales. Por ejemplo, en la época de Montfort no existía el reggaetón. En la época de Montfort no existía Marduk, este grupo satánico abiertamente blasfemo que insiste con venir a Colombia y que entiendo que cancelaron finalmente el concierto en Bogotá, ¿no? No sé en Pasto si finalmente lo lograron cancelar, pero es que eso no se conocía en la época de Montfort. Había uno que otro ateo por ahí, había uno que otro escritor que era enemigo de la iglesia, pero esta descristianización pues, es que no se conocía. Entonces finalmente lo que han hecho los montfortianos es ir editando unos libros con estas 33 lecciones, y al inicio en Lazos lo hacíamos con el libro de los montfortianos. Era un libro pequeño que se llamaba Preparación para la consagración total a Jesús por María, pero viendo que había necesidad de responder a las actualidades de un mundo que se deformaba cada vez más, lo que hicimos en Lazos fue, con permiso de los padres montfortianos, editar este libro, el Totus Tus. Primero editamos un librito mucho más modesto, era mucho más delgado, el primer Totus Tus que editamos, muy basado en buenos teólogos, en Antonio Rollo Marín, en Adolfo Tanqueray, teología ascética y mística, en Santo Tomás de Aquino, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Se fue elaborando, pero después nos dimos cuenta que fuimos quedándonos también atrás. Entonces reeditamos este Totus Tus y ahí fuimos poniendo, sobre todo en la parte del espíritu del mundo, del conocimiento de sí mismo y del conocimiento de Jesucristo, lo que recoge Montfort, pero también algunas cosas importantes para una recatequización de las personas, porque también nos dimos cuenta que muchos de nosotros éramos católicos de nombre, y finalmente muchas de estas cosas que deberían ser básicas en el catecismo, que debimos haber estudiado de niños, oh sorpresa, no las sabíamos. Entonces dijimos, vamos a ponerlo. Una vez lo establecimos, dijimos, ahora bien, ¿cómo estar seguros que estamos interpretando auténticamente el espíritu de San Luis de Montfort, la espiritualidad montfortiana? Nos fuimos para Roma, hablamos con los padres montfortianos, les dijimos, señores, este es el libro con el que estamos preparando. Y ellos nos hacen una carta y nos dicen, ustedes están interpretando auténticamente, acertadamente, el espíritu de Montfort. Ya con esto dijimos, estamos tranquilos. Porque, repito, cualquier persona puede agarrar el tratado y hacer la preparación para la consagración, y es un gesto noble y bonito, pero luego comporta un riesgo, comporta el riesgo de que no se esté haciendo adecuadamente.
por exceso o por defecto. Hay personas que se pueden radicalizar demasiado, entonces uno ve gente consagrada que es bastante milenarista, o sea, están hablando a toda hora del fin del mundo, hablan de catacumbas y hablan de que tenemos que escondernos ya debajo de la tierra y tenemos que hacer unas cosas, algunas de ellas bastante extrañas, y otros por defecto. Estos llegamos por exceso, entonces tú los ves muy piadosos, muy devotos, muy fieles, pero ves que se rayan un poquito, ¿no? O sea, se les va la mano en algunos aspectos. Y otros en cambio les falta. Otros que dicen que se consagran, pero pues no cambian de vida, no les importa nada, yo soy consagrada, y hasta son capaces de mostrar la medallita que se asfixia en medio de sus operaciones mamoplásticas. Y uno dice, la pobre virgen ahí. Y uno dice, faltó. ¿Sí me hago entender? Entonces, sin uno dice exagerar, ni para un lado ni para otro, dijimos, a ver, pues miren a ver. Y los padres monfortianos nos dijeron, están interpretando bien la consagración, y dijimos, amén, amén. Entonces, esto nos da una tranquilidad, un parte de tranquilidad. No obstante, repito, siempre tendremos que ir actualizando. O sea, ya el libro En el conocimiento del espíritu del mundo, pues hay cosas hoy que apenas estaban esbozando hace 3, 4, 5 años que reescribimos el libro y que ya habrá que actualizar nuevamente. Entonces seguramente dentro de muy poco sacaremos una nueva edición del Totus Tus. O sea, porque hay que mantener siempre en vanguardia, siempre adelante, siempre de alguna manera respondiendo acertada y velozmente a lo que el espíritu del mundo está proponiendo cada día. Entonces quisimos poner al final esta lección que se llama Jesucristo, el Señor de la historia, como para recapitular todo en Cristo, para volver a insistir lo que desde el primer día les hemos dicho: todo parte de Cristo y todo termina en Cristo. Todo empieza con Jesús y todo termina con Jesús. En el Apocalipsis aparece la Dabar, la palabra de Dios creando. Dios crea con su palabra y Cristo es la palabra, y el final del Apocalipsis termina diciendo: Maranatá, ven Señor Jesús. Empieza la creación con Jesús y la creación se recapitula, o sea, como que todo se concluye en Jesús. Todo finalmente tiene un sentido en la historia gracias a Jesús. Por eso decimos que Jesús es el Señor de la historia. Y todas las peripecias, todas las dificultades, todos los caminos a veces adversos, en ocasiones misteriosos, que estamos recorriendo, tenemos que tener la certeza de que todo está en manos del Señor, que es Jesús, Señor de la historia. Entonces, como la lección es muy corta, nos podemos dar el lujo de tumbar el libro, no puede uno respirar, Martica, porque Martica está preparada. Dijo, respiró, me lanzo. A ver, Martica. Me dio la medallita de consagración, me la vino a prima mía. Se dijo, ay, ¿usted por qué carga esa medalla? Usted se va a comprar medallas por ahí para ponérsela, para coro, pero eso no es consagración, eso no es nada, y no que cualquiera compra una medalla, un santo, y no puede ser santo, porque los santos son pecados, las imágenes y no sé qué. Quítese eso es bobado, eso es pecando contra Dios. Y le dije, no, porque yo soy consagrado, estudié. No, ¿cuál estudio? Estudio no sirve de eso. Lo que sirve es la religión de los garajes, que no es que. Entonces yo le dije, ahí usted con lo suyo, yo con lo mío. Muy bien, Martica. Recuerda que vimos una lección que se llamó apologética, defensa de la fe. ¿Se acuerdan que vimos el tema de las imágenes? Que acá se nos acercó otro Héctor, ¿se acuerdan? En plena charla, uno a decirnos que no, que estábamos mal, que no, y con la Biblia demostramos que podemos tener imágenes, podemos venerar imágenes, lo que no podemos es adorar imágenes. No creemos que en esta medallita esté propiamente la Virgen o que esta sea la Virgen, simplemente estamos seguros que es un bellísimo recuerdo que permanentemente nos trae a la memoria y nos trae frente a nosotros la presencia de nuestra Madre, que sí que es muy real, pero bueno, si quieren, en la página de internet de Lazos está, en YouTube, está la lección de apologética donde se explica eso con profundidad. ¿Quién como Dios? Lección 33, Jesucristo, el Señor de la historia. Dios es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra,
es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible y dispone a su voluntad de su obra. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido, que le pertenece enteramente, permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Sabiduría 11:21, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 269. Empezamos con esta cita del Catecismo porque el Catecismo nos está diciendo de entrada: a ver, hombre, venga, ¿usted por qué se preocupa? A ver, ¿cuál es su preocupación? ¿Económica? ¿Su preocupación es de salud? ¿Su preocupación es una preocupación moral? La conversión de sus hijos, la conversión de su esposo. ¿Su preocupación es un pecado del que no ha sido capaz de salir? ¿Su preocupación es una novia? ¿Cuál es su preocupación? Porque la respuesta a cualquier preocupación es: ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre?, le dijo la Virgen a San Juan Diego. ¿No soy yo acaso la causa de tu alegría? Esa confianza que San Juan Diego tuvo en la Virgen María y que la Virgen María expresó con estas palabras, no es otra cosa que la participación del señorío de Jesús. Cuando nosotros decimos que la Virgen María es la reina de la creación, no es otra cosa que el Señor le confió la creación que le pertenece a su Madre Santísima. Pero el Señor sigue siendo el Señor de la historia. Nada se sale de su control. Nada, absolutamente nada se sale de su brazo. Porque si Él es el que creó todo, Él es el que lo puede hacer todo. Como lo creó, lo puede destruir. Como lo puede crear, destruir, lo puede transformar. ¿Qué hay, pues, que sea tan difícil que Dios no sea capaz de solucionar? La pregunta no es: ¿eres capaz de solucionarlo? No, la pregunta es: ¿cómo quieres solucionarlo, Señor? ¿De qué manera quieres solucionar esa enfermedad? ¿Me quieres llevar ya a tu presencia con esa enfermedad? Esa sería una solución. ¿Me quieres sanar para que aquí dé testimonio? Esa sería otra solución. ¿Quieres que yo en esta quiebra económica, Señor, te dé gloria y me una a ti? Esa sería una solución. ¿Quieres que en esta quiebra económica aparezca resplandeciente tu brazo poderoso y majestuoso, sacándome de las cenizas como el ave fénix y haciéndome resurgir económicamente en medio de las cenizas de mi pobreza? Sería otra solución. Pero ¿sabes qué? La que tú quieras, Señor. Yo no te voy a exigir la que humanamente me parezca mejor. ¿Sabes por qué, Señor? Porque es que humanamente me equivoco tanto. Estoy tan acostumbrado a mis juicios humanos, y mis juicios humanos normalmente son juicios tan desatinados. Son los juicios de un niño ante un adulto. Son los juicios de un bebé que apenas balbucea y apenas vive en medio de sus fantasías y realidad y no sabe distinguir una de otra y cree conocer entonces con esto la verdad, al lado del juicio bien formado de un hombre prudente, adulto, que sabe exactamente lo que le conviene a ese niño. Entonces, mis juicios, Señor, por lindos que parezcan, por bien elaborados, por bien estructurados, no son sino fantasías al lado de tu poder y al lado del juicio tuyo, Señor, que es el único que me importa. Por consiguiente, tú tienes la última palabra, Señor, tú eres el Señor de la historia, no voy a desconfiar en nada. Eso es lo que está diciendo el Catecismo. ¿Quién como Dios? Pero resulta que la certeza que nos da el señorío de Jesús tiene aplicaciones muy prácticas para la vida. Creyendo esto firmemente, podemos estar plenamente seguros de que al final el Señor triunfará, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, contra la humanidad redimida por su sangre. Este señorío implica 4 cosas. O sea, que Jesús sea el Señor de la historia implica 4 cosas. Primero, Él siempre tiene el control. Vamos a decirlo todo. Vamos a decirlo mejor así: Jesús siempre tiene el control. Dilo. Y si de repente te descubren cáncer, Jesús. Y si lo que sucede es que se te muere un hijo, y si te llaman y te dicen que te van a echar del trabajo, y si lo que sucede es que un terremoto acaba con media ciudad, ¿lo creemos en verdad? Pero parece que se descontrola todo.
Parece que con esto que está pasando en la iglesia todo va de para atrás. Parece que la gente va perdiendo la fe de manera progresiva. Parece que lo que estamos experimentando es como que se le salió de las manos las cosas a Dios. Parecía todo muy organizadito, la iglesia muy organizadita, con el Papa Francisco todo iba muy bien y de repente 3, 4 meses y todo está patas arriba. Se descubren casos de pedofilia en todas partes, se descubre por acá la carta de un obispo que dice una cosa, el Papa dice otra. Estamos en ese momento, claro, unidos en torno al Papa, pero en medio de una cosa espantosa, una crisis que tal vez nunca habíamos tenido en la historia de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Jesús debemos tener la certeza de eso. El saber que Jesús es el Señor de la historia nos llena de alegría, puesto que nos da la certeza de que todo está bajo control. Esta certeza se funda en la virtud de la esperanza, pues aunque con nuestros ojos veamos que cada vez todo está peor, que la injusticia triunfa, que la maldad se expande por doquier, la esperanza nos asegura que todo estará bien, que nada se ha salido de sus manos. No es que Dios quiera todo lo que sucede, sino que misteriosamente conduce la historia de tal modo que nunca nada está fuera de su control. La esperanza humana se funda en cálculos, en estadísticas, en tendencias. Vemos que la tendencia muestra cambios, entonces decimos que las cosas cambian. La esperanza cristiana dice, Dios está triunfando aunque le veamos crucificado, muriendo como un delincuente. Estamos seguros que resucitará. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia nos son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Sabbat definitivo, en vistas del cual creó el cielo y la tierra. Catecismo numeral 314. ¿Quién como Dios? Lo primero que significa entonces es que Jesús siempre tiene el control. Vemos entonces humanamente que muchas cosas parecen salidas de control. No tenemos trabajo, me estoy enfermando, pasa esto, pasa aquello, una desgracia, la violación aquí, el aborto allá, muy bien. ¿Quiere Dios todo eso? No. Que Dios tenga el control no significa que cada cosa que suceda en el mundo es querido por Él, pero significa que cada cosa que sucede en el mundo permanece dentro de los límites de su control. ¿Por qué suceden cosas incluso que Él no quiere? Porque nos dio libertad y en cuanto a libres podemos hacer cosas contra su voluntad, pero resulta que este Dios amoroso siempre sabe sacar de un mal un bien mayor. Atentos, no un bien, no, un bien mayor. Entonces, claro, a los ojos de los hombres, lo que estaba muriendo allí era un delincuente. Había un crucificado que había fracasado, otro más que se había hecho llamar Mesías y que estaba fracasando. Pero a los ojos de Dios y de aquellos que tenían fe, ahí estaba el triunfo, ahí estaba la victoria, ahí estaba la redención. Se estaba sucediendo el acontecimiento más importante de la humanidad. Dios nos estaba salvando con su muerte nos traía la vida. Y efectivamente se confirmó 3 días después con su resurrección. Cuando uno ve la historia de la iglesia, cuando uno ve la historia de la humanidad, uno se da cuenta que hay acontecimientos difíciles, que había momentos de la historia donde parecía que estábamos en medio de unas tinieblas imposibles de salir. Cuando tú lees, por ejemplo, o ves películas de la Segunda Guerra Mundial y te encuentras con esas circunstancias adversas de guerras interminables, de masacres espantosas, de crímenes que jamás uno se hubiera imaginado que pudieran suceder en la humanidad, parecía que todo estuviera perdido. Yo les recomiendo una película muy linda, se llama Carol, el hombre que se volvió papa. Así es que se llama, ¿no? Carol, el hombre que se convirtió en papa. Hablando de San Juan Pablo II. La pueden ver en internet, lo buscan ahí en Google, véanla, porque es una expresión muy concreta de esto que acabamos de leer, cómo el Señor es el Señor de la historia. Y al pobre Papa Juan Pablo II, cuando era joven, pues le tocó nada más y nada menos que la invasión nazi, le tocó sufrir terriblemente viendo cómo mataban a sus amigos judíos, le tocó después cuando
Polonia fue invadida por los comunistas después de la Segunda Guerra Mundial. Vino para ellos una guerra peor, que fue sufrir en carne propia el marxismo, el comunismo ateo, que fue tal vez más grave y más doloroso que la misma guerra mundial. Y cuando le pasaba todo eso y le mataban a la gente y lo espiaban en los confesionarios, él tenía muchos momentos de crisis, él tenía muchos momentos de dolor. Él tenía, cuando era joven, un sacerdote amigo al que le lloraba y le decía que no podía creer, y el padre le decía: tranquilo, el amor triunfará, porque el mal se devora a sí mismo. Y él perdía la esperanza por momentos, pero el Señor siempre estaba allí diciéndole: no la pierdas. Y después fue él el instrumento para acabar con esa tiranía del comunismo. ¿Me comprenden? Es el Señor de la historia. ¿Quién iba a creer que del dolor de este hombre y de la indignación que le generaba todo lo que sucedía, iba a surgir precisamente aquel que iba a ser la respuesta para acabar esto? No sabemos cómo el Señor va dirigiendo la historia y cómo va suscitando hombres maravillosos que van respondiendo a necesidades puntuales, a veces con grados de exigencia y sacrificio nunca antes vistos. ¿Quién como Dios? Tú como consagrado puedes ser uno de ellos. Seguramente lo somos todos, en mayor o menor medida. Seguramente algunos lo serán en su casa, seguramente otros lo serán en su trabajo, otros lo pueden ser en su ciudad, otros lo pueden ser en su país, o cualquiera de ustedes lo puede ser en el mundo. La providencia de Dios nos va conduciendo, pero ahí está la providencia que siempre hace surgir las personas que necesita cada momento de la historia. ¿Quién como Dios? Y en ocasiones no solo son personas, a veces son acontecimientos, a veces son acontecimientos que lo cambian todo. A veces es una aparición de la Virgen, a veces una catástrofe natural. Cuántas cosas cambian el rumbo de la historia, porque el Señor sigue siendo el Señor de la historia. Entonces, lo primero es Jesús siempre. Segundo, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Por muy malas que nos parezcan las cosas, estemos seguros que todo sucede para nuestro bien si es que amamos a Dios. Esa es la condición. La gente lee simplemente todo sucede para el bien, pero no lee la otra parte, de los que aman a Dios, porque no sucede para el bien de los que lo odian. Las cosas no suceden para el bien de los que odian a Dios. Los que odian a Dios no pueden sacar de las tragedias de la vida sino más tragedias, y de los triunfos de la vida sino tragedias. La condición es esa. Para tener la certeza de que todo, por malo que nos parezca, sucede para nuestro bien, debemos amar a Dios y estar dispuestos a aceptar lo que Él diga, lo que Él disponga para nosotros. Lo que hoy es una desgracia, mañana será una bendición. Lo que hoy nos hace llorar, mañana nos hará reír. Los que van sembrando con lágrimas cosechan entre gritos de júbilo. Salmo 125, versículo 5. Comillas, dice el catecismo. Así, con el tiempo se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso un mal moral. Recuerden que hay un mal físico, que es cualquier cosa que no depende de nuestra voluntad, y un mal moral, que es el pecado. Entonces Dios puede sacar incluso de un mal moral un bien. ¿Cuántas personas? Me acuerdo, me impresionó un tipo en un documental, estaba muriendo de un SIDA que había contraído por una vida licenciosa de pecado. El tipo ya solamente la carne recubría sus huesos porque ya no había, la piel recubría sus huesos porque ya no había carne. El tipo era amarillo, con los ojos brotados, y el tipo decía: es que si no hubiera tenido SIDA no hubiera conocido a Cristo. Del SIDA saco mi más grande bendición, conocer a Cristo. ¿Fue un bien el SIDA? No. ¿Fue un bien su promiscuidad? No, pero incluso de un mal moral Dios es capaz de sacar un bien. No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios. Y aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Génesis 45. ¿Se acuerdan de José, el hermano de los hijos de Jacob, que fue vendido? ¿Se acuerdan? Y que finalmente quedó como primer ministro de Egipto y lo salvó después de morir de hambre. Pues bien, eso lo dice José. Eso resume más o menos la Biblia. Finalmente, señores, lo que sucede en nuestra vida, pues Dios lo organiza para nuestro bien. Del mayor mal moral que ha existido, que se ha cometido jamás,
el rechazo y la muerte del Hijo de Dios causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. A ver, no es que alguien diga, se da cuenta, yo estoy engañando a mi mujer y ella con eso se está santificando. Conclusión, estoy santificando a mi mujer. Hombre, no sea bestia, no sea bruto, pues sí, seguramente sea así, se va a santificar. Y usted para el infierno derecho, hermano. Ella para el cielo por santa y usted para el infierno. Entonces, no, sigue siendo un mal. Estamos diciendo que lo ideal sería que todo fuera bueno y de ahí todo el mundo se santificara. Pero como lo ideal no es lo real es que hay mucha gente mala y aún así Dios a partir de esto nos santifica. ¿Quién como Dios? Entonces, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. ¿Qué significa? Repito, que para que las cosas sucedan para tu bien, todo en la vida, escúcheme bien, todo en la vida, todo. Piensa en lo más catastrófico, todo para que suceda para tu bien tiene una condición, que ames a Dios. Amas a Dios y todo lo que sucede será para tu bien. No significa que todo lo que te suceda sea bueno. ¿Queda claro? No todo es bueno. Va a haber cosas muy malas, espantosamente malas, como a los mártires que los mataban y los tiraban a las fieras y los devoraban los leones y los osos los descuartizaban y los quemaban vivos. ¿Eso es bueno? No, pero sucedía para su bien en la medida en que alcanzaron un cielo que jamás hubieran podido alcanzar a base simplemente de plegarias y mortificaciones propias. El cielo que alcanzaron es mayúsculo, es un cielo infinitamente superior al que hubieran alcanzado por sus propias fuerzas, ¿ven? Entonces, de un mal Dios saca un bien mayor. De la traición de esa pobre mujer, ¿eso es un bien? No, es un mal espantoso y el sinvergüenza que está engañando a su mujer debe dejar de tiranizarla y debe irse de la casa. Y la mujer no tiene por qué estar aguantando esas infidelidades y puede legítimamente separarse de él, no divorciarse, el divorcio no existe, la separación de cuerpos, siguen casados, pero ella va para otra casa y él se va para otra casa porque ella corre riesgo de que el borracho venga y le pegue a sus hijos, de que el mal ejemplo que está dando corrompa a sus hijos, de que le pegue alguna enfermedad, ella tiene que cuidarse, pero de ese mal Dios saca un bien, y esto sucede para su bien, sí, aunque no es bueno, sucede para su bien, porque cuántas personas no se hubieran acercado a Dios, no se hubieran santificado, no estarían hoy unidas a Cristo, no estarían hoy consagradas, no salvarían a su esposo si esto no hubiera sucedido. ¿Ven? ¿Quién como Dios? Se resume en una frase: debes querer lo que Dios hace y hacer lo que Dios quiere. Esa es la frase. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace, o al revés, como quieran. Hacer lo que Dios quiere es la voluntad de Dios y querer lo que Dios hace, aquellas cosas que no dependen de uno. Señor, aquí estoy, en esto encontraré, aunque más tarde puede que inmediatamente lo único que vea es desgracia, sufrimiento, dolor, aunque más tarde encontraré que es el camino misterioso por el cual me estás acercando a ti. Pero ¿por qué no puede ser todo más fácil? Señores, todo sería más fácil si Adán y Eva no hubieran pecado. El caso es que no es más fácil, es así de difícil. Dios, Señor de la historia, a pesar de dejarnos libres nuestra voluntad, saca de eso un bien mayor. Tercero, fiel es Dios, que no permitirá que seamos probados por encima de nuestras fuerzas. Primera de Corintios 10:13. Otra cosa consoladora es saber que si Dios está permitiendo una prueba para nosotros es porque podemos soportar dicha prueba. Antes bien, abre comillas, junto con la prueba os proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. Primera de Corintios 10:13. La fuerza de Dios, el Espíritu Santo, siempre viene en ayuda de los que le invocan con confianza, humildad y perseverancia. No hemos de desfallecer, solo debemos confiar y esperar en el Señor. Es por esta razón que San Pío de Pietrelcina decía: ora, ten fe y no te preocupes. A ver, se lo vas a decir al que está a tu lado. Míralo y dile: ora, ten fe y no te preocupes. A ver, pero míralo a los ojos. Qué lindo poder mirar a los ojos, ¿ah? Ora, ten fe y no te preocupes. Porque,
A ver, haz lo que humanamente puedas hacer. Cuando ya no hay nada más para hacer, ora, ten fe y no te preocupes. ¿Por qué? Finalmente, hermano, ¿de qué le sirve preocuparse? ¿Preocuparse cambió la situación? No, la empeora. Entonces no se preocupe. Porque sabía que la fuerza de Dios nunca nos faltaría. Es bien conocido el dicho que reza: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Todo va a pasar. Lo que ahora nos hace llorar será mañana un recuerdo, porque Dios nos ayudó a salir de esto. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, a ver, entonces, siente uno que no puede más. Nos ha pasado a todos. Siente uno que esto es imposible de soportar. Nos ha pasado a todos. Y resulta que cuando uno mira atrás se acuerda que cuando creyó que era imposible de soportar, apenas estaba empezando. Y lo que faltaba era mucho. ¿Se acuerdan? Elías en el desierto sentía que se moría. El ángel le dijo: hermano, coma y beba que le falta mucho por caminar. Apenas está empezando. Una vez se dice: no, es que ya, Dios mío, la tapa, no puedo más. ¡Ja! Mentira, apenas está empezando. Usted se va a sorprender de hasta dónde va a llegar y de qué capacidad tiene para soportar las cosas. Y solo la prueba nos demuestra cuán capaces somos de soportar la realidad. Yo no sé si ustedes alguna vez hicieron el test de Cooper en el colegio. ¿Hicieron el test de Cooper alguna vez? En educación física. Todos teníamos algún profesor gordo de educación física que se sentaba a ver cómo corríamos y le dábamos vueltas a la cancha. Era gordo y sentado mientras comía, nos pedía acondicionamiento físico y uno, aún con ese mal ejemplo, seguía corriendo, lo que hace una nota, ¿no? Y yo recuerdo cuando empezábamos el test de Cooper, empezaba uno a trotar, eso era como 12 minutos, si no estoy mal, ¿cierto? 12 minutos, a ver, a toda máquina, lo que usted pueda, a ver hasta dónde es capaz de correr. Y usted dele, uno al minuto estaba que se moría. Uno al minuto estaba asfixiado. ¿Les pasó o no? Que uno decía: ay, ya no puedo más. ¿Cuánto va? 1 minuto y medio. Uno, ¿qué? Uno se quería morir. Pues, oh sorpresa, uno pasaba esa primera como intoxicación del cuerpo. Me explicaba algún entrenador, me decía: hombre, lo que pasa es que al principio el cuerpo sufre como una especie de intoxicación que necesita esa oxigenación para liberarse. Pero uno era capaz como de pasar ese momento donde uno decía: no puedo más, y de repente agarraba uno lo que se llama un segundo aire. Y después del segundo aire uno decía: pero venga, hace 2 minutos me moría y ahora soy capaz, y pasa 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos y aquí estoy. Ese segundo aire, pues también pasa a los que acostumbran montar bicicleta, ¿no? Llega un momento donde dicen: no puedo más. Hágale, hermano, haga hasta su segundo aire. En el segundo aire todo será más fácil. Señores, eso es verdad, físicamente es verdad y moralmente también. Hay un segundo aire en la vida. Hay un momento donde tú dices: esta prueba me está aplastando, no puedo más. Mentira, ahí es que empieza usted de una manera realmente extraña a ser capaz de soportarlo. Parece que tuviera un resorte psicológico interior que nos ayudara, pero fundamentalmente la ayuda de la gracia que no abandona a sus hijos en medio de sus dificultades. Hay un segundo aire. Dios no te abandona, Dios te acompaña, Él está allí. Y créanme, hay situaciones complejas. Uno a veces escucha gente que ha sufrido cosas que uno diría: yo con el 2% del sufrimiento de esta señora o de este señor me hubiera simplemente deshecho, simplemente desvanecido. Y uno ve gente que soporta lo insoportable y que le dicen a uno: es que yo no me explico cómo he logrado soportar esto. Bueno, es que fiel es Dios, que no permitirá que seas probado por encima de tus fuerzas. Ten eso en mente. Y cuando sientas que te está aplastando ese peso, esa dificultad, tú simplemente repítelo: es que Dios no puede permitir que esto me aplaste. Nada podrá ser superior a las fuerzas que Él me da. No puede ser, porque si no Dios sería injusto, y Dios no es injusto. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, finalmente, dijimos que eran 4 consideraciones. Primero, Jesús siempre tiene el control. Segundo, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Tercero, fiel es Dios, que no permitirá que seas probado por encima de tus. Viene un cuarto elemento y es otra cita bíblica. Miren que todo ha girado en torno a la palabra de Dios y al catecismo.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Para que la realidad del señorío de Jesús produzca fruto en nuestra vida, debemos recibir la fuerza de su gracia. No es solo tener la certeza de que Él lo puede todo, debemos además recibir su gracia que nos fortalece. Por esta razón son absolutamente necesarios los sacramentos, la oración, la mortificación, la práctica de la virtud, la devoción a la Virgen María, la Iglesia Católica, la lectura orante de la palabra de Dios, en fin, todas aquellas ayudas que el Señor nos ha dispuesto para que realicemos la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, señores, les contaba que hace poco una pareja de esposos misioneros de Lazos de Amor Mariano de la ciudad de Armenia, el director de Lazos en Armenia y su esposa tuvieron un trágico accidente. Su hijo de apenas 6 años estaba jugando en su casa, salió corriendo al balcón, no se dio cuenta que la ventana estaba cerrada, atraviesa con su cuerpito la ventana y se le entierra un vidrio en su estómago que le traspasa sus órganos vitales, le traspasa su vaso, prácticamente se desangra delante de toda la familia que estaba allí. Su hermanita de 9 años, un niño pequeñito de al menos 1 año, el otro que tienen, y ellos dos ven cómo sucede esto, rápidamente como pueden lo recogen y lo llevan al hospital, donde 2 horas más tarde el niño muere. El niño muere. Esto ocurrió hace menos de un mes. Hace 8 días estuve en un retiro espiritual en la ciudad de Pereira con todos los misioneros de la provincia, de todos los, el eje cafetero, y estaban allá precisamente este par de papás con sus hijos. Cuando sucedió esto, claro, inmediatamente los llamé, hablé con ellos a garantizarles nuestra oración, a decirles que los acompañábamos en medio de esta penuria. De entrada me sorprendió la fortaleza que tenían. Me decían, gracias por la oración, estamos aquí fortalecidos en Dios, no dejen de orar por nosotros, esto es una pesadilla. Luego ella escribió un mensaje de WhatsApp, la esposa, donde decía a todos, gracias por las bendiciones, el Señor nos ha fortalecido, pero yo no dimensionaba la fortaleza que tenían hasta que estuve con ellos este fin de semana pasado, antepasado. De hecho, me senté a hablar largo con ellos, me contaron todo lo que sucedió y era sorprendente escucharlos. Es decir, era sorprendente. Yo no lo podía creer. Había momentos donde me parecía que no era cierto lo que estaban diciendo. Incluso grabé el testimonio. Y había momentos donde yo decía en mi interior, es que yo no puedo pasar este testimonio. No lo puedo pasar. O sea, la manera con que están hablando, la manera de la que hablan, la forma en que expresan las cosas, es que no lo puedo creer. Expresiones como, el Señor nos ha bendecido con este acontecimiento. No somos dignos de tanta bendición. El Señor nos ha escogido como instrumentos suyos. No, yo decía, todo esto hay que editarlo. De verdad, porque yo decía, es que esto no parecen. O sea, de hecho ella decía, cualquier persona pensaría que no amamos a nuestro hijo. O cualquier persona pensaría que nos enloquecimos. Yo le soy honesto, mientras escuchaba el testimonio y lo filmaba, yo decía, esta señora está sufriendo una negación de su duelo. Yo decía en mi interior, probablemente están sufriendo una negación de su duelo. Pero resulta que ella es experta en duelo. Lleva 5 años en grupos de duelo porque en 5 años se le ha muerto la mamá, el hermano, no sé qué, no sé cuántos familiares. Ella conoce exactamente todos los procesos de negación que sufre una persona de duelo. O sea, no estamos hablando con una persona que está desligada de la realidad, está como apenas aterrizando. No, ella me decía, claro que he llorado. Me decía, lloré cuando fui
al colegio de mi hijo y la profesora sale corriendo y me abraza llorando y me muestra el puesto de mi niño con una cartelerita donde todos los compañeritos le decían: eres nuestro ángel en el cielo, te amamos, te extrañamos. Decía ella: claro que lloré. Y decía: es que no niego la realidad. Pero me decía ella, sobre todo ella habló mucho, claro, él también, pero ella me impresionaba mucho porque ella decía: es que nadie lo puede entender porque lo que recibimos es una gracia de fortaleza. Porque primero, estar en lazos de amor mariano nos ha dado certeza, la certeza de creer. Y creer ahora es nuestro único baluarte y soporte, porque estamos seguros de que nuestro hijo está en el cielo, porque el Señor se ha llevado, cuando viene a un jardín, el Señor viene a recoger las flores más bellas y escogió a nuestro hijo como la flor más bella. Un jardinero nunca va a coger flores feas, un jardinero viene a recoger la flor más bella. Decía, pero segundo, estamos viendo cómo esto ha logrado tantas conversiones. Decía ella: mi hijo, que era misionerito, el niño era misionerito, vino al Congreso el niño, mi hijo está logrando las conversiones que jamás en su vida hubiera logrado. Empezó a contarme testimonio de gente que con el testimonio de ellos y de su hijo había empezado a convertirse, había empezado a acercarse a Dios. Me decía: ¿qué más vida fecunda de mi hijo? Si uno lo que quiere es que su hijo se salve y ya se salvó, pero que su hijo sea un apóstol, ¿qué más apóstol que este que me regaló el Señor? Tercero, me decía ella, veo como mis hijos, el chiquitico pues apenas se está enterando de la realidad, pero la niña de 9 años, la mayorcita, escribía en un testimonio, porque los puse a hacer un testimonio, no a ellos, sino a todos los que estaban en el retiro, y ella pidió la palabra y decía: Señor, tú nos has enseñado el valor de la familia, leyendo la niña, y nos has enseñado que ahora tenemos un ángel en el cielo. Señores, es que esto lo escribió 12 días después de enterrar a su hermano. No estoy hablando que esto sucedió 5 años después, 12 días después de enterrar a su hermano. Y escribía esto, es que yo no lo podía creer. Ella decía: claro, cuando estoy cocinando, todavía me asomo al balcón porque viven en una unidad y me imagino a mi niño jugando mientras nadaba en la piscina, que me gritaba: mamá, mira este clavado, mamá. Y decía: sé que vendrán momentos todavía de muchas lágrimas, pero le decimos al Señor: estamos preparados para ofrecer todo por la salvación de más almas. Han mirado todo de forma sobrenatural. Eso es una gente verdaderamente conversa. Es una gente que está leyendo la historia de su vida a los ojos de Dios, a los ojos de la fe. Señores, concluyo la consagración con esto, con este testimonio tan impactante, tan impresionante de este par de misioneros. Y la concluyo no porque todos tal vez seamos capaces de tener la fuerza que tienen ellos ahora. Ella me decía esto: miren, o sea, yo no lo podía creer, créanme. He escuchado muchos testimonios, pero esto yo no lo podía creer. Me decía: Wilson, me decía ella, yo a veces le he dicho al Señor: Señor, esto que nos estás permitiendo vivir, es que ni siquiera nos permites ofrecerte el dolor para salvar más almas, porque es que lo que sentimos no es dolor, lo que sentimos es un regocijo en nuestra alma de saber que tienes a nuestro santito en el cielo. O sea, me estaba diciendo Wilson, lo único que nos preocupa es no poder sufrir para ofrecer. O sea, yo decía: ¿qué? A ver, otra, no. Entonces yo decía: no, se está negando a sí mismo, o sea, no han aterrizado. No, es que es experta en duelo, lleva 5 años en grupos de duelo. Y me decía ella que en muchos de estos grupos, que ella decía que había enterrado a la mamá, que había enterrado al hermano, que en menos de no sé cuántos meses había enterrado como no sé cuántos miembros de la familia, que siempre le decían: pero es que usted no sabe qué es perder a un hijo. Me decía: ahora lo sé, y con más convicción digo: Dios lo es todo. Dios lo es todo. Todo, absolutamente todo. Y con esto hasta el micrófono se arregló. ¿Quién como Dios? Señores, la consagración la concluimos con este testimonio.
Repito, yo no sé si el día de mañana en medio de una tragedia de esas todos tuviéramos la fuerza. Yo solo le he dicho al Señor, Señor, yo no te pido que me niegues dolores, no, porque sé que todo sucede para nuestro bien, sé que tú conduces nuestra historia, sé que no será superior a nuestras fuerzas. Lo único que te pido es que nunca me falte tu gracia para poder enfrentar lo que venga. Que nunca me falte tu gracia, Señor. Que nada haga que me aleje de ti. Que nada haga que te pierda, Señor. Qué pesar. Hay gente que no es un dolor el que le aleja de Dios, sino un placer. Qué pesar que a veces hay placeres más peligrosos que dolores. Qué pesar que hay muchas personas que se alejan de Dios es precisamente porque tienen una vida tan humanamente dichosa, tan humanamente perfecta. Qué pesar que muchos solo después de un gran dolor vuelven a Dios. Nosotros, como consagrados a Jesús por María, debemos tener una sola cosa clara, una sola cosa clara. Hoy, día de Francisco de Asís, día en que concluimos esta consagración, se los diré. Una sola cosa clara, que Dios es todo. Y lo decía Francisco de Asís una y otra vez, mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Si tú, como consagrado, tienes esta seguridad y esta certeza en tu interior, que nada ni nadie puede llenar tu corazón como lo llena Jesús, entonces te felicito. Eres un verdadero consagrado a Jesús por María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a concluir con esta oración final. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento para concluir esta consagración. Vamos a reconocer a Jesús como el Rey de nuestra historia. Vas a repetir conmigo: Jesús, tú siempre tienes el control. Jesús, todo sucede para el bien de los que te aman. Jesús, no permitirás que sea probado por encima de mis fuerzas. Jesús, todo lo puedo en ti, que me fortaleces. Tú eres el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero alabar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey
el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey, dilo. Si tú eres el Rey de mi vida, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo te quiero alabar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey, oh, si tú eres el Rey, si tú eres el Rey. Di conmigo, Señor Jesús, tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Señor de la historia. Me he consagrado a ti por medio de la Reina de la creación. Me entrego completamente a ti por medio de aquella que lo entregó todo con su fiat, que lo entregó todo en la cruz, que entregó sus lágrimas junto con tu sangre. Por medio de ella me entrego a ti, porque eres el Rey de mi vida. Si tú eres el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Inclinando nuestra cabeza, decimos con fe: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,